Cierren los ojos. Imaginemos que no estamos aquí. Imaginemos que estamos 10 años en el futuro. Ahora, imaginemos que podemos viajar al futuro. ¿Qué sería lo primero que harían? ¿Verían cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado ustedes como personas? Para viajar al futuro no necesitamos una máquina del tiempo. El futuro no es algo que está escrito, es algo que tú escribes con las decisiones que tomas. ¿Sabían que una persona toma alrededor de 35,000 decisiones al día? Unas son tan básicas como qué voy a desayunar o qué pijama ponerme, y otras son tan importantes como qué quiero ser y en quién me quiero convertir. Y todas estas decisiones son como una ficha de dominó, un juego de dominó. Una empuja a la siguiente y así se va formando la trayectoria de nuestra vida. Pero aquí está el truco. Lo que decidas hacer hoy con tu tiempo y tu energía no solo te afecta a ti, sino a quienes te rodean. Vamos a ser más claros. Les voy a contar una historia. Boyan Slat, un joven de 16 años, un día decidió salir a bucear. Y mientras buceaba se dio cuenta que en el mar había más plástico que peces. Y él decidió hacer algo. Empezó a investigar y de ahí nació The Ocean Cleanup, una de las organizaciones de recolección de plástico más importantes de Países Bajos. Boyan hoy tiene 28 años y su organización ha recogido más de 28,000 toneladas de plástico del mar. Su futuro no estaba escrito. Él decidió escribirlo con las decisiones que tomó. Pero seamos más concisos, vámonos a Colombia, exactamente a Medellín. Mariana, una niña de 12 años, un día decidió salir a vender galletas en su barrio para ayudar a su mamá y a su abuela con las facturas de su casa. Y mientras lo hacía se dio cuenta de que ella podía crear algo muchísimo más grande. Y con eso logró que una fundación local la ayudara. Hoy Mariana tiene 17 años y tiene una microempresa constituida donde ayuda a mujeres y a niñas de su comunidad a lograr sus sueños. Ella no esperó a que alguien le resolviera la vida. Ella misma lo hizo con las decisiones que tomó. Y esto nos deja algo claro. No importa quién seas o de dónde vengas, siempre podemos empezar de cero. No tienes que resolver todos los problemas del mundo de inmediato. Lo importante es no temerle al fracaso y siempre estar dispuesto a lo que pueda pasar. Yo siempre he pensado que llegó un punto en el que yo pensé que guardar silencio era mi mejor refugio. El dejar las cosas en un no pasa nada o simplemente bajar la cabeza. Pero mientras empezó a pasar el tiempo, me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era dañarme a mí misma. Y hoy puedo decirles que mi yo del pasado le dio un gran regalo a mi yo del presente y del futuro. Decidí no quedarme con todo eso y no guardarme todo eso para mí. Empecé a sentirme escuchada y empecé a decir lo que sentía. Y esto nos deja algo claro. Los errores no son el fin del mundo, son pequeños peldaños que nos pone la vida para poder llegar a nuestras metas. Thomas Edison falló más de 1000 veces al crear la bombilla, pero cada uno de estos errores lo acercó más a lo que él quería. Y nuestra vida funciona de la misma manera. Cada paso que damos, incluso pequeño, nos va a dar un gran empujón hacia lo que necesitamos ser y a lo que nos queremos convertir. Y aquí está mi desafío para muchos de ustedes. Sueñen grande, pero empiecen pequeño. Den ese mínimo paso que aunque parezca insignificante cuenta. Pregúntense, ¿qué puede hacer mi yo del presente para que mi yo del futuro se lo agradezca? Acuérdense, el futuro empieza aquí, ahora y contigo. Y como dice el dicho, el mejor momento para empezar fue ayer, el segundo mejor momento para empezar es hoy y el futuro lo creamos nosotros.